Ahí pueden ver, chicos. Sí, se ve. Sí, profe. Ah, buenísimo. Me había muteado y me olvido de desmutearme y hablo sola como loca mala. Bárbaro me va. Bueno, y bueno, ¿qué quiere que les diga? Me agarra así. Por ahí las tardes son medias locas. Sí, eso que ustedes no me tienen los jueves. Ay, si no, ahí sí me tendrían loca. Los jueves son días muy cargaditos. Bien, vamos entonces a arrancar con esta parte, que es esta tercera etapa del PAE. Este proceso de atención de enfermería, como todo proceso, tiene etapas, pero tiene etapas que por ahí no están tan delimitadas como nos gustaría. Es decir, que esta tercera etapa empieza sin que haya culminado la etapa anterior. Esto quiere decir que antes de que se termine la etapa diagnóstica, es decir, mientras estamos haciendo el diagnóstico, a nosotros se nos van a surgir un montón de diagnósticos de enfermería nuevos, ¿no? Entonces, en el tener tantos diagnósticos de enfermería, ahí es cuando se pone en juego esta planificación para poder decidir cuáles de estos diagnósticos son prioritarios y planificar justamente los cuidados para aquellas necesidades que sean primordiales en relación a otros. Piensen ustedes a ver cuáles de estas funciones pueden ser más necesarias. Piensen un poquitito nuevamente en lo que era nuestro pirámide de Maslow o la de Virginia Henderson. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de una persona? Comer, el descanso. Comer, descansar, ¿qué más? Ir al baño. Hablar, profe, comunicarse. Bien, y antes que todo eso, ¿qué tengo que hacer para poder hablar, para poder comer? ¿Qué es lo primero que tengo que poder hacer? A ver, piensen. Que la persona respire. Bien, yo sé que parece re obvio, sí, obvio, es obvio, pero si se tuvo que escribir como una de las necesidades básicas, es porque es necesario considerarlo. Fíjense ustedes que por ahí hay muchas de las proyección de los cuidados que podemos pensar para una persona. A lo mejor decimos, una persona vuelve de quirófano. Bueno, a ver, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y bueno, que el dolor esté regulado, que no esté sangrando la herida, que pueda continuar con el plan de hidratación para poder hacerle analgesia o antibióticos, cuidar la herida para prevenir infecciones. Se nos ocurren montones de ideas, pero ojo, porque cuando el paciente recién sale de quirófano, al estar la conciencia a veces alterada, no nos damos cuenta si el paciente está ventilando bien o no. Entonces, fíjense qué tan fundamental es que cuando ustedes vayan a ir a buscar a un paciente al quirófano, van a tener que ir directamente con un saturómetro para poder verificar que el paciente esté oxigenando bien, ya que va a requerir sí o sí de esta oxigenación para poder continuar con el resto de los cuidados. Se dan cuenta que a pesar de que uno dice, ay, obvio, sí, pero no es tan obvio cuando nosotros tenemos que planificar los cuidados. Siempre tenemos que tener en cuenta si lo más básico de todo se cumple. Si yo no puedo pensar si el paciente se oxigena o no, al cohete voy a pensar en el resto de las necesidades no satisfechas, porque si no respira, poco me va a importar si come, ¿no? Imagínense. Le voy a calentar la comidita que le gusta tanto al paciente. Ay, bueno, yo le voy a subir la cama a 45 grados. Bueno, yo voy a colaborar alimentándolo el paciente azul. ¿Se entiende? Parece una obviedad, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para establecer esas prioridades, es que esta parte de la planificación también un poquitito como que se involucra dentro de lo que es la segunda etapa, que es la elaboración de los diagnósticos. Si yo tengo un problema de oxigenación, por más que el paciente haya venido desnutrido o esté vomitando, voy a tener que primero compensar lo respiratorio. Cuando yo pienso en oxigenación, no es solamente que el paciente sature bien. Si yo estoy viendo que el paciente está con vómitos bastante recurrentes, igual tengo que preocuparme de la oxigenación. ¿Por qué? Porque está en riesgo, puede broncoaspirarse un paciente que está vomitando tanto.
¿Se entiende? Entonces, a pesar de que otros son los problemas, dentro del otro problema también se puede poner en riesgo la ventilación del paciente, por lo cual se me puede transformar en una urgencia cualquier cosa que podría haber sido prevenible. Pensando incluso en la oxigenación, voy a tener como prioridad cesar los vómitos. O, por ejemplo, ponerle una sonda nasogástrica para impedir justamente, canalizamos el vómito y de esa manera impedimos una posible broncoaspiración. ¿Se dan cuenta cómo la oxigenación está atravesando incluso otros sistemas? Cuando el paciente está inconsciente, ¿qué es lo que tomo? Tomo pulso, ¿no? Si tengo pulso, está respirando. Si no está respirando, ¿qué tengo que empezar a hacer? Reanimación. ¿Se entiende? Por más que en este momento tenga pulso, yo empiezo a reanimar. Porque la falta de respiración va a venir como consecuencia en menos de 2 minutos, 3, un paro indefectiblemente. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes piensen en planificar los cuidados, es sumamente importante que recuerden el orden de las necesidades. Fíjense que acá lo ponemos como una reseña. Primero vamos a seleccionar entonces las prioridades. Dice, ¿qué problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar? Si ingresa un paciente inconsciente de la calle, orinado, con ropa extremadamente sucia, con presencia de vómito tanto en su cara como en su ropa, nos ingresa así, ¿no? ¿Cómo vamos a ordenar qué es lo más inmediato? ¿Qué es lo que suponen ustedes que es lo más inmediato en un paciente así? Y primero que nada habría que cambiarle la ropa que está todo sucio y limpiarlo. Ahí tenemos el problema. ¿Qué dije yo? Que el paciente estaba como. Que tiene que respirar, profe, que tiene que estar vivo. Sí, pero el paciente estaba inconsciente. ¿Yo qué tengo que hacer? Una valoración del estado de conciencia. Ustedes van a aprender a hacer Glasgow en prácticas profesionalizantes, pero nosotros, si tenemos un paciente inconsciente, tenemos que valorar qué tan inconsciente está. Porque como no me está mostrando ningún otro signo cuando el paciente está inconsciente, al no hablar yo no tengo garantía permanente de que el paciente está vivo. Tendría que estarlo observando todo el tiempo a ver cada vez que respira o hacer ¿qué? Ponerle un monitor. ¿Se entiende? En ese caso la prioridad va a ser desprenderle lo que tenga puesto en el pecho para ponerle un monitor. ¿Por qué? Porque lo tengo inconsciente. Si no, tendría que estar todo el tiempo con la mano encima del paciente para asegurarme de que está respirando o tomándole el pulso permanentemente mientras intento higienizarlo. A eso se refiere con cuál va a ser lo que primero necesita atención. No es que no haya que cambiarlo, por Dios que sí, porque seguro que no vamos ni a poder trabajar con un paciente tan sucio, porque nosotros vamos a estar comprometidos, ¿sí? Esto pasa. A veces hay olores excesivamente fuertes que uno no, como que no puede seguir trabajando hasta que se deshace eso. Bueno, está bien, listo, lo ponemos como segunda prioridad, una vez que garanticemos que el paciente sigue respirando. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Le ponemos un monitor donde nos muestra la frecuencia cardíaca y la saturometría permanente. ¿Se entiende? Ahí, cuando ya está el monitor colocado, va a generar este sonido de pip, pip, pip constante, o va a sonar directamente la alarma cuando el paciente baje de ciertos parámetros, como bajar de 50 latidos por minuto, o bajar la saturación a menos de 92. Entonces yo puedo ir a preparar el agua para higienizar al paciente, o puedo ir a buscar la bolsa para guardar toda esa ropa sucia, o puedo ir a llamar a alguien que me vaya a ayudar, siempre y cuando pueda de alguna manera visualizar a este paciente, porque este paciente no está dormido, está inconsciente. ¿Se entiende? Háblenme, párenme, díganme. Sí, profe, se entiende. Ah, bueno, pero ustedes háblenme, no tengan miedo de equivocarse, porque justamente de eso se trata. Cuando uno se anima a decir algo, es la manera de aprender. Si no, es como que me quedo solamente con lo que escucho. Hay que participar. Por más que no sepan bien, no importa. Vamos tirando y vamos viendo a ver qué sale entre todos, ¿sí? La idea es trabajarlo en equipo. Bien, entonces decimos,
Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos las prioridades es cuáles de estos problemas son responsabilidad solamente de enfermería. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si estamos trabajando en un equipo, ¿sí? Y yo tengo, por ejemplo, al médico, al personal de rayos que está por tomarle la placa, al de laboratorio en un costado, y estoy yo, y el médico dice, colóquenle, no sé, naloxona, una ampolla de naloxona, ¿quién va a ir? ¿De quién es función? Exclusivamente de enfermería. Sí. No, por favor. Al diferencia de, por ejemplo, monitorizarlo. El médico va a estar a la cabecera, perfectamente puede colocar los electrodos y monitorizarlo mientras yo voy a preparar la medicación que me indicó. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en el resto de los compañeros que pueda ocuparse de esa función. No es esa sola y no es porque justo esa es de las tareas de qué tipo. ¿Se acuerdan? ¿Dependiente, interdependiente o independiente? ¿Qué tipo de tarea era esta? No, dependiente. Dependiente, muy bien. Depende de una indicación médica, depende de que el médico le indique. Las independientes son exclusivas de enfermería. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese caso puede haber sido dependiente, pero no es el único caso en donde enfermería es el responsable. Por ejemplo, control de signos vitales. ¿A quién le vamos a pedir? ¿El técnico de laboratorio que lo haga? ¿Debe saberlo? Sí. ¿Debe saberlo? Sí. Pero ¿le voy a pedir esa función a esta persona? No. Es mi función. Entonces va a ser una prioridad. Si hay que desprenderle la camisa, lo puede hacer cualquiera de los que están en los costados. Si hay que sacarle los zapatos para quitarle el pantalón, puede colaborar cualquiera de nuestros compañeros técnicos, tanto de laboratorio, de rayos, quien esté al lado nuestro y tenga un par de guantes, puede colaborar con las partes que no son exclusivas de enfermería. Pero ¿quién más le va a controlar signos vitales? Yo. ¿Sí? Entonces, eso va a establecer otra de las prioridades a la hora de la elección, justamente, de qué hacer primero. Después dice, tener en cuenta qué problemas debe tratarse con la intervención de otros profesionales. Es decir, cuáles de aquellas circunstancias yo puedo resolver sola mientras estoy acá y cuáles de esas voy a necesitar tanto la presencia de un médico o de cualquier otra circunstancia. Ahora porque estamos con un paciente en la guardia, pero podría no tener que ser el médico, sino que podría ser la nutricionista, podría ser la psicóloga, ¿sí? Claro, puede ser cualquier personal que necesitemos para la intervención interdisciplinaria, ¿sí? Y hay otras dos cuestiones que ustedes por ahí todavía no la van a tener tan en cuenta, pero que cuando vayan a las salas por primera vez las van a empezar a conocer, que es cuáles de estos problemas están protocolizados, las respuestas que vamos a tener, y cuáles no, protocolizados o estandarizados. ¿Qué quiere decir protocolizados o estandarizados? ¿Saben ustedes lo que es un protocolo? Una serie de pasos a seguir. Muy bien, una serie de pasos a seguir siempre iguales ante determinada cuestión. Por ejemplo, no sé, viene el presidente, hay un protocolo de quién se para al lado de él, quién se pone del otro lado, quién lo recibe. Todas esas pomposidades por algún lado, ¿sí? Tienen un orden y un por qué se tomaron en ese orden. A veces son absurdas como en estos casos, ¿sí? Aunque también es importante mantener cierto decoro, pero hay otras veces que son sumamente importantes. Estos protocolos nos ayudan a nosotros a poder actuar ante determinadas circunstancias de una manera rápida, porque yo ya sé que siempre lo hacemos de la misma manera. Por ejemplo, como en el paro cardiorrespiratorio. Ante el paro ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque está protocolizado o estandarizado este cuidado. Hay veces, por ejemplo, que ustedes van a estar en los servicios y les va a tocar que algún paciente que esté internado tiene una glucemia elevada, ¿sí? Y en vez de ir, buscar al médico, decirle cuánto tiene de glucemia y esperar que él nos dé la indicación, a veces lo que vamos a tener son protocolos, se le va a caer, perdón,
Esto de estar trabajando en casa me tiene loca. A veces vamos a tener ciertos protocolos que nos van a ayudar a mantenernos ordenados en estas cuestiones sin perder tiempo. ¿Y cómo qué sería? Si el paciente ya está anunciado que es diabético, por ejemplo, el médico va a escribir corrección según protocolo. Eso quiere decir que en la pared del office de enfermería va a estar pegado el protocolo de atención. Si, por ejemplo, el paciente tiene X cantidad de glucemia, a lo mejor 250 de glucemia, le van a corresponder 6 unidades de corriente más tal cosa. De esta manera, nosotros ya sabemos cómo actuar sin necesidad de ir y buscar y pedir indicación, rastrear al médico a veces. Esos son protocolizados. Los que no están protocolizados o no están estandarizados son aquellos en donde hay que involucrar a veces a otros profesionales u otras veces al mismo profesional de enfermería pensar en planes diferentes para tratar esta situación en particular. Hay curaciones que están estandarizadas. Todas las curaciones planas se curan de esta manera con este antiséptico en esta sala en particular. Eso es un protocolo elaborado por enfermería que sirve para enfermería. Las úlceras por decúbito o la rotación de los pacientes se hace siempre a tal hora. Entonces yo soy nuevo, leo el protocolo y yo ya sé que este paciente hay que rotarlo. ¿Necesito que me lo estén diciendo? No, está protocolizado. Más allá de que sea o no una prioridad, es una prioridad en cuanto al horario, por ejemplo, o en cuanto a realizarlo, porque ya sabemos que hay que hacerlo siempre de esta manera. Y cuando no hay protocolo hay que empezar a inventar. Hay que empezar a ser creativos, hay que usar el juicio crítico y decir, este paciente requiere rotación, y si se mueve solo, se acaba de levantar del baño, ¿por qué lo voy a rotar? ¿Se entiende? Hay que ser lógicos. Párenme ustedes cuando quieran, chicos, ¿eh? Bien, acá como les decía antes, tener en cuenta justamente esta pirámide de Maslow para jerarquizar cuáles son los cuidados más básicos y más necesarios y priorizar esos. Y hay veces que el paciente puede colaborar. ¿De qué manera puede colaborar? Y yo puedo decir, por ejemplo, el paciente no durmió bien en toda la noche porque estaba muy dolorido y ya me indicaron el analgésico, pero también le correspondería baño ahora, o sea, bañarlo. Entonces, ¿yo puedo hacer partícipe al paciente de este cuidado? Por supuesto. Yo le puedo decir, mira, ya te hicimos el analgésico, por lo tanto estás sin dolor. ¿Preferís quedarte tranquilo ahora en la cama y descansar, como no pudo dormir en toda la noche, o querés darte primero un baño, a lo mejor te relaja más? Uno podría decir directamente, no, que se bañe y que después vaya a dormir. Sí, pero a lo mejor justamente quiere aprovechar el efecto del analgésico en este momento. Y el hecho de levantarse y realizar un esfuerzo a lo mejor le causa más dolor, por lo menos en este momento, ¿se entiende? Entonces, hacer partícipe al usuario dentro de lo posible del plan de cuidados, porque a lo mejor las prioridades que él establece son superiores a las nuestras. A lo mejor nosotros pensamos que es mejor que él descanse en este momento, y él nos dice, sí, pero yo así sucio, transpirado como estoy, no me siento cómodo, prefiero bañarme y después me voy a dormir. ¿Se entiende? ¿Se puede hacer partícipe al paciente? Sí, sí. Si las condiciones del paciente lo ameritan, y siempre y cuando este establecimiento de las prioridades ya hayamos descartado todas las que eran primordiales, las que sí o sí teníamos que realizar, como por ejemplo la oxigenación del paciente. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Buenísimo. Bien, ahora vamos a uno de los puntos más álgidos de esta etapa del PAE, porque dentro de la planificación, así como yo les dije que la valoración era sumamente importante porque recabábamos todos los datos necesarios para poder después establecer cuáles de estas necesidades son insatisfechas y en base a esas poder justamente generar los diagnósticos de enfermería, pero también les dije que el diagnóstico de enfermería, si bien era solamente una etapa, era una de las etapas más difíciles, ¿sí? Bueno, ahora tenemos dentro de esta etapa de planificación una de las etapas más difíciles. Una vez que ya seleccionamos el diagnóstico de enfermería adecuado, el que va a ser primero, no es que el resto no sirvan, sino establecemos prioridades. Yo les digo, armen 5 diagnósticos de enfermería, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Aparte de inventarlos, me los van a tener que ordenar en orden de prioridades. Si yo les digo, armen uno, listo, ponen directamente el prioritario para este paciente, ¿sí?
Ahora, cuando vamos al objetivo, que es esta parte de la planificación, nosotros antes de, una vez que ya elegimos cuál es el prioritario de los diagnósticos de enfermería, antes de empezar a planificar los cuidados tenemos que saber para qué queremos hacer cosas. Y esto a veces falla, ¿sí? Fallamos en esta etapa porque elaboramos un diagnóstico divino, como por ejemplo, acá tenemos uno de riesgo. Dice, riesgo de alteración de la integridad cutánea o integridad de la piel relacionado con el reposo prolongado en cama e incapacidad para movilizarse. ¡Qué lindo! Prolijo, cantado, divino quedó, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué planes de cuidados vamos a establecer para este paciente? ¿Y qué me van a decir ustedes? Y yo quiero que la familia lo acompañe para que no se sienta solo en la internación, que la alimentación, ayudarlo a comer para que esté bien nutrido. Y yo digo, pero si tu diagnóstico fue que no tuviera, o sea, que corre riesgo de que se le lesione la piel, ¿por qué estamos pensando en comida y familia? ¿Sí? Porque lo primero que me dicen es control de signos vitales. Ya sabemos, todos los pacientes van a ser controlados. ¿Por qué controlarías los signos vitales primero, como primera acción de enfermería, a este paciente que tenemos riesgo de que se lesione la piel por no moverse? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Si yo no planifico bien el objetivo, mis acciones de enfermería van a disparar para cualquier lado. Que se vea bonito, bañarlo, ¿sí? Que venga la familia, leerle un libro para que no se sienta solo, y todo muy lindo, pero no sirve para el problema que tenemos en el presente o al problema futuro que tenemos en el caso de este diagnóstico de riesgo. Entonces, un objetivo esperado sería que este paciente logre cursar toda la internación sin tener lesiones en la piel. Por lo menos no lesiones relacionadas con el estar recostado tanto tiempo, ¿o no? ¿Se entiende a lo que voy? Y si yo pienso en ese objetivo, en que no se evidencien lesiones en la piel relacionadas con el reposo durante toda la internación. Si ese fuera mi objetivo, ¿cuáles van a ser mis acciones de enfermería? ¿Cuáles les parecen lógicas? A ver quién me ayuda. Ahí es cuando ustedes participan, ¿eh? Esa es la parte donde se supone que ustedes hablan. Sí, exacto. A ver. Y ahora es cuando miro a ver si me dejaron sola. ¡Ah, ahí está! Hay uno. La idea sería, pensemos, si yo tengo como diagnóstico de enfermería riesgo de alteración de la integridad de la piel relacionado con reposo prolongado en cama e incapacidad para movilizarse. El objetivo mío a la hora de planificar los cuidados, ¿cuál va a ser? Que el paciente no se lesione la piel durante toda la internación. Por lo menos no relacionado con el reposo. ¿Qué acciones de enfermería me ayudarían a mí a que el paciente logre ese objetivo? ¿Qué podemos hacer para que este paciente logre el objetivo? La rotación. Rotación. Una rotación. ¿Qué más? La humectación de la piel, profe. Muy bien, hidratación de la piel. Muy bien. ¿Qué más? Vamos que ustedes pueden. Y mantenerlo siempre, si es un paciente que está inconsciente y usa pañales, por ejemplo, mantenerlo siempre limpio y seco. Bien, bien, higiene personal o higiene genital, perfecto. ¿Qué más? Rotarlo Sí, cada esa fue 2 la horas primera. más o menos. Esa fue la primera, rotarlo. ¿Cuál más? Dijimos, rotación, humectación de la piel, mantener seca la piel en cuanto a orina, etc. ¿Qué más? Vamos que tienen que salir 5 por lo menos. Eso es lo que pedimos siempre en los exámenes. 5 acciones de enfermería. ¿Qué más podemos hacer? ¿Se acuerdan los que dieron práctica conmigo el viernes? ¿Qué elementos podemos utilizar para prevenir la aparición de úlceras por presión? Las almohaditas esas en forma de... Bien, almohadillas, muy bien. ¿Y qué otra cosa?
colchón antiescara, parches de... y ahora no me va a salir. Bueno, me sale siliconados y no son siliconados. Pero el aerogal, por ejemplo, que es un aerosol de silicona justamente que se coloca para evitar esas heridas. Hidrogenia. Y, bueno, no me va a salir el nombre de los parches, ya me voy a acordar. ¿Se entiende? Encontrar varias acciones de enfermería que estén relacionadas con intentar que el paciente logre su objetivo. Fíjense que todo lo que nosotros dijimos estaba relacionado con ayudar al paciente a lograr el objetivo de que no tenga lesiones relacionadas con la úlcera por presión o relacionado con el reposo durante toda la internación. ¿Sí? ¿Se entiende? Están Sí, muy profe. calladitos, Sí, profe. me preocupan, ¿eh? Profe, también Sí. tiene que ver el tema de, por ejemplo, en el tema de las sábanas, corroborar las sábanas. Sí, muy bien, mantener las sábanas estiradas, Bien extendidas. evitar Siempre pliegues, estirada muy para bien. que no lastimen la piel del paciente. Muy bien, evitar los pliegues, que las sábanas sean de algodón. Excelente, muy bien, ahí estamos. Bien, entonces dice, ¿cómo tienen que estar orientados estos objetivos? Primeramente, los resultados que debemos esperar o los objetivos que nos vamos a proponer deben estar centrados en el usuario. Si están centrados en el paciente, acuérdense que quien cumple las necesidades básicas o quien tiene como objetivo la autorrealización es cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las necesidades de Maslow? Que el fin era el autocuidado, para que enfermería logre que el paciente pueda cuidarse a sí mismo, ¿sí? Y si está centrado en el paciente, el objetivo siempre se va a plantear desde el paciente. Más allá de que él pueda ser, ¿se acuerdan?, dependiente o independiente, depende del grado de dependencia, va a necesitar mayor cantidad de ayuda o menor cantidad de ayuda. Pero al fin y al cabo, el paciente es quien debe cumplir el objetivo de mantener su piel íntegra durante toda la internación. El tema es cómo. ¿Se entiende? Pero el objetivo está centrado en el paciente. Yo no quiero escuchar gente egocéntrica diciendo, lograr que el paciente no tenga lesiones. Ajá, sí, sos vos la que lo lográs. No, no. El paciente tiene un objetivo que es mantenerse lo más sano posible. Nosotros ayudamos al paciente como medio, como herramienta, ayudamos al paciente a lograr sus objetivos. Por eso es importante, dentro de lo posible, integrar al paciente dentro de esta planificación de los cuidados. ¿Por qué? Porque el paciente es el artífice al que nosotros ayudamos para que él vaya hacia ese camino. Algunos van a necesitar muchísima más ayuda, incluso un respirador para poder mantenerse oxigenados. Pero otros menos. Y el fin de enfermería va a ser promover el autocuidado. En algún momento que el paciente pueda hacer la mayor cantidad de cosas por sí solo, para lograr que él mismo sea artífice de su propia salud, ¿sí? De la mantención de la salud. Acuérdense de eso, porque esta versión, ¿se acuerdan que cuando dimos en fundamento este maternalismo que tenía la visión de enfermería, que hacía todo por el paciente, y el paciente era ahí como un pobre bichito que era llevado y traído para todos lados, y vendado y desvendado? Eso ya fue. Nosotros queremos que el paciente participe de su cuidado, aunque pueda hacer poco. Hay pacientes que no pueden movilizarse y uno dice, uy, hay que hacerle el baño completo. Pero el paciente está consciente. No lo movamos de un lado a otro sacudiéndolo y frotándolo como si fuera un bebé. Es un adulto que tiene limitaciones, pero que hay que respetar las capacidades que sí tiene. Si nosotros respetamos las capacidades que sí tiene, le vamos a decir, ¿quiere usted lavarse sus propios genitales? ¿Quiere usted lavarse las manos y la cara? ¿Nos ayuda usted a peinarse? Depende de la capacidad que el paciente tenga. Vamos a tener que tener en cuenta, dentro de la observación, qué cosas podemos ver que el paciente puede hacer por sí mismo. Y no invalidar esas partes, sino promoverlas, para que pueda irse de alta en algún momento. O morir dignamente, depende de lo que sea el fin que vaya a tener este paciente en particular.
¿Me van siguiendo la idea? Entonces, cuando ustedes establezcan el objetivo, lo tienen que establecer siempre pensándolo en el paciente. Que el paciente logre, así van a encarar todos sus objetivos. Que el paciente logre ¿qué? Y ahí tenemos que buscar un poquitito en el diagnóstico. Si decimos que tiene riesgo de que se lesione la piel, que el paciente logre mantener su piel sana, por ejemplo, o no presentar lesiones en la piel. Siempre es mejor si lo pueden hacer en positivo que en negativo, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí, profe. Buenísimo. Después dice que deben ser breves y claros. O sea, ir derecho al grano. ¿Qué es lo que necesito o qué es lo que el paciente puede hacer? ¿Sí? Ser comprobables, es decir, comprobables y medibles. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a saber si logramos el objetivo del paciente o ayudamos al paciente a lograr su objetivo si no lo puedo medir? ¿Cómo se mide? Y por la aparición o desaparición de esos signos y síntomas que eran reflejos de que el problema estaba. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tengo que buscar que en el objetivo figure de alguna manera la posibilidad de que yo valore si esto se va a seguir dando o si cambiamos algo nosotros o ayudamos al paciente a que cambie algo y este problema ya no siga suscitando. Dice que debe ajustarse a la realidad, por lo cual tampoco hay que ponerse en una utopía de decir que el paciente salga caminando si es paralítico. Ahí decimos, ay, bueno, pero es que el paciente tenía problemas de movilidad, entonces mi objetivo, o el objetivo era que el paciente logre salir caminando. Tiene que ser realista. Realista en cuanto a qué puede hacer ahora el paciente, en qué lo puede ayudar lo que puede hacer ahora, de qué manera podemos ayudarlo a que el paciente logre eso. Si nosotros no somos magos o no tenemos la mano bendita, no podemos poner un objetivo en el paciente que sea salir caminando si el paciente es paralítico. ¿Se entiende? Soy exagerada con los ejemplos, pero para que les quede claro, después vamos a ir marcando los límites. Sí, decime. No, que sí, se entendió. Un poquito exagerado, pero se entendió. Un poco exagerado. Ay, gracias. Bien, 5 dice, tienen que estar decididos conjuntamente con el paciente en el caso de que sea posible. Esto que hablábamos de hacer partícipe al paciente de esta recuperación, ¿sí? Y es necesario que tenga un tiempo. Un tiempo. Si yo no tengo tiempo, este objetivo no se cumple nunca. Y si nunca se cumple, no voy a poder evaluar si mis acciones ayudaron o no a que algún día se cumpla. Ponerle tiempo, ponerle hora, ponerle fecha. Los de riesgo son más difíciles de poner fecha. ¿Por qué? Y porque va a ser durante todo el tiempo que esté el paciente acá, por ejemplo. Si yo tengo riesgo de caída relacionado con marcha inestable, mis acciones de enfermería van a tener que estar orientadas a ¿qué? ¿Cuál va a ser el objetivo? Que el paciente pueda movilizarse sin riesgo de caída. ¿Cuándo? Y durante toda la internación. No me voy a poner un objetivo para ahora y después que se caiga. O sea, durante mis 8 horas, después se puede quedar tranquilo. ¿Se entiende? Entonces, hay objetivos que tienen una fecha a largo plazo y otros objetivos, o durante todo ese tiempo, y otros objetivos que tienen más a corto plazo. Si el paciente está cianótico, yo voy a colocarle oxígeno, ¿para qué? Para que el paciente logre ventilar adecuadamente ya, en los próximos 15 minutos. ¿Se entiende? Entonces tienen que tener un tiempo para poder ser evaluables. Si ¿ustedes tienen clase ya en otro lado con otro docente? No. ¿No? Bueno, por No, si, profe. si se corta, Tenemos con usted nomás hoy. Si se corta, entramos 5 minutitos más y lo terminamos. ¿Les parece? Profe, Sí. ¿esta clase la está grabando? Sí, creo. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, igualmente sí, creo que sí. Igualmente está grabada y subida en la plataforma ya, por las dudas. Ah, bueno. Por ahí sin tantos ejemplos, pero sí.
Bien, acá No, dice. pero está bueno los ejemplos. Sí, son por ahí necesarios para poder aplicarlos. A mí lo que me gustaría Sí. es que, si no sé si ustedes se dieron cuenta, y por ahí acá hago un parate medio pesado, pero ustedes no sé si se dieron cuenta, que salvo por ahí la parte histórica, que así todo la tocamos también, nosotros todos los procesos que se dieron, y todos los conocimientos que se dieron desde la unidad 2 hasta acá, sirven todos para la elaboración del PAE. ¿Se fijaron? ¿Qué modelo voy a usar? ¿Qué tipos de cuidados requiere el paciente? Las características de este paciente, considerar a la familia, la individualidad de cada persona, las necesidades de estas personas. Todo esto que vinimos viendo se aplica acá en este momento. De hecho, muchas de las cosas que vemos en otras materias, como por ejemplo prácticas profesionalizantes, también se aplican acá. Entonces, esta materia va a incluir varios conceptos importantes. Se va a cortar, así que nos volvemos a encontrar. Pero es importante que los vayan adquiriendo y relacionando para el examen, porque en el examen es un englobar todos estos conocimientos y demostrarlos en un solo momento, ¿sí? ¿Salimos todos juntos y entramos? Bueno, profe. Perfecto.